tornaron a su comenzado camino de Puerto Lápice, y a obra de las 3 del día, asomaron por el camino 2 frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre 2 dromedarios, pues no eran más pequeñas 2 mulas en que venían. Traían sus pertrechos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote. ¿O yo me engaño? ¿O esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto? Porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche. Y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace. No sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Don Quijote se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. ¡Gente endiablada y descomunal! Dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas. Si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. ¿Pero qué dice? Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote como de sus razones. Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco. ¡Fe mentira, canalla! Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primero fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula le hiciera venir al suelo y aún malferido si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto 2 mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaba. Esto me toca a mí, legítimamente, como despojos de la batalla que mi señor Don Quijote ha ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo, corrió tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando, y esperando ver en qué paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche. La vuestra fermosura, señora mía, puede facer de su persona lo que más le viniere en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo.
y por qué no penéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Todo esto que Don Quijote decía, escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote y asióle la lanza. Anda, caballero, que mal andes. Por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí, Vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote, a pesar de su mala lengua castellana y peor vizcaína. Si fueras caballero como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, mezquina criatura. ¿Yo no, caballero? Juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuan presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo. Y mientes, que miras y otra dices cosa. Ahora lo veredes, dijo Agrajes. Y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. ¡Ya! ¡Ya! El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada. Pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo. Si batalla no me acabar deja, mismo yo he de a mi ama matar y a la gente que me lo estorbe todo. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro, por encima del escudo, que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Don Quijote sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, señora de mi alma! Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a un solo golpe. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder mover la mula a una ni a otra parte, que ya, de puro cansada y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía, pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero el autor de esta historia deja pendiente esta batalla en este punto y término, con ambos contendientes con las espadas en alto, disculpándose que no halló más hazañas de Don Quijote escritas
que estas que quedan referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, y así no se desesperó de hallar el fin de esta tan sabrosa historia. Causóme mucha pesadumbre que en aquel momento tan dudoso parase y quedase destroncada, sin que nos diese noticia su autor de dónde se podría hallar lo que de ella faltaba, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba. Pasó, pues, el hallarla en esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio